Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Bienvenidos a Argentina para Armar. Se vienen las elecciones y lo que todos nos preguntamos es qué cosas pueden cambiar después de las elecciones, para bien, ¿no? Tratando de que cambien para bien, de que mejoren las cosas que no están funcionando, y por eso hay candidatos hoy que han estudiado economía, pero son políticos. La curiosidad de este tiempo es que los economistas, no sé si ya existen o no existen, incluso muchos no quieren ni siquiera ser presentados como economistas, son políticos, pero estudiaron economía, ¿no? Como en otro tiempo eran abogados, solamente los diputados o candidatos a diputados o a senadores. Hay muchísimos economistas en las listas, las próximas listas de agosto, y seguramente habrá en las listas de octubre. Y nos interesa mucho la economía porque pasan muchas cosas relacionadas con eso, cada vez más. No hace falta que lo recuerden, pero para que ustedes se enganchen y se queden mirando qué es lo que proponen algunos de los economistas hoy políticos. Vamos a hablar de la alta inflación, del transporte de los trenes, de la crisis energética, de los colectivos, de los créditos o los no créditos para la vivienda, de los temas básicos que está viviendo la gente asustada, la posibilidad de que no se genere tanto trabajo como antes, o el aumento del índice de pobreza. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Congreso a partir de las elecciones? Si es que se puede hacer algo, ¿no? Seguramente se puede hacer algo, y siempre la discusión, cuanto más plural, mejor será. Antes que nada se los voy a presentar. Así esto no es un monólogo. Está con nosotros Federico Sturzenegger, que es el candidato a diputado nacional del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a recordar que es doctor en economía del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, ahí donde es difícil entrar, en los Estados Unidos, y presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo nos gustan los currículums de la gente? Fernanda Reyes está con nosotras, es candidata de segunda, después de Pino Solanas, en su lista como precandidato a senador nacional de la ciudad por UNEN, algo que vamos a destacar especialmente porque estas sí son primarias. Los UNEN sí hacen primarias, son los únicos que hacen primarias en Capital. Ella es economista también y exdiputada nacional por el ARI. Está con nosotros José Ignacio de Mendiguren. Ustedes lo conocen por muchas cuestiones, seguramente más que nada porque fue presidente de la UIA, de la Unión Industrial, y ministro de Producción también de la República Argentina, y hoy es candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa, en quinto lugar. Claudio Lozano es candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Partido Unidad Popular, y es diputado nacional actualmente por el Partido Buenos Aires para Todos. Y está Lieto Guadañi, a quien también seguramente conocen porque fue secretario de Energía de la Nación y es candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el partido FE. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Qué buena sigla esa, ¿no? Ganchera, Alieto. Corta. Alieto, ¿usted se considera economista, político, las dos cosas, las tres cosas? Digo, porque es interesante poder juntar, y podríamos juntar muchos más. Ustedes saben que se presenta Lustó, Pratgay, a ver, me pueden ayudar. La lista era enorme, economistas que hoy son políticos, ¿no? Jorge Triaca, exactamente, enorme, gigantesca, y no entra. Nuestro candidato a diputado, Itay Hackman, también. Exactamente, hay un candidato, lo dijimos, y me soplaban más por acá. Porque tenemos una mesa más larga. Caballo. Bueno, la no mesa sé más si larga. lo hubiéramos invitado. Pero es muy interesante, es un fenómeno interesante, sobre todo porque la gente está preocupada porque viaja mal, porque no viaja, porque no llega. Básicamente no llegamos al trabajo, llegamos tarde, porque no puede acceder a una vivienda, y entonces lo que se pudo comprar es un televisor mejor, o a veces un auto, depende de los ingresos, o a veces por conservar el trabajo, y hasta ahí, siempre hasta ahí, ¿no? Y hay mucho más para crecer, y había mucho más para crecer, y eso nos preocupa, y queremos saber cómo se puede cambiar desde el Congreso, qué pueden hacer ustedes del Congreso, qué pueden ofrecer a la gente, además del debate, porque los tenga presentes, algo que sea muy concreto como propuesta de cada uno de ustedes. Yo no sé quién quiere empezar, pero justo tiene la suerte Sturzenegger de que en los diarios el viernes saliera el crédito nuevo que anunció. Bueno, eso lo hicimos desde el banco, ¿no? Pero que es básicamente una revolución en los créditos hipotecarios, yo creo que realmente, porque hemos lanzado una línea de créditos con una tasa de interés real muy baja,
que copia un modelo chileno que permitió que los créditos hipotecarios en Chile sean 19 puntos del PBI, cuando en Argentina es el 1%, y que tiene la característica que asimila la cuota del crédito hipotecario a un alquiler. Es decir, con el tiempo se va ajustando, pero eso permite que la cuota inicialmente sea muy chica. Yo lo comentaba recién hace un ratito acá, que una cuota para un crédito equivalente, que hoy quizás es 6.700 pesos la cuota, baja a 2.700. Entonces eso permite que el ingreso que la gente necesita para acceder al crédito baja. Así que estamos muy contentos con esta innovación. Esto es para la gente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes entienden que esto no resuelve el problema de vivienda gravísimo que hay en la Argentina, que es grave, de verdad? Con respecto a esto, me parece que es interesante ver, tenemos un mercado precarizado, obviamente, con posibilidades limitadas de poder acceder al crédito, pero también es verdad que desde los estados, tanto Nación como la ciudad de Buenos Aires, han tenido recursos. Sin embargo, lamentablemente se subejecutaron. ¿Por qué digo esto? Nosotros en el 2004, cuando se inicia, bueno, los pocos años del gobierno de Kirchner, se lanzan 2 planes, etapa 1 y etapa 2, que es el Plan Federal de Viviendas. Lo que hemos visto es que 4 años después solamente se ejecutó el 50% y habían ya gastado todos los recursos destinados a esos planes. Y 10 años después tenemos solamente el 50% del Plan Federal de Viviendas, de las viviendas totalmente que tendrían que haber ejecutado y que no hicieron. ¿Qué significó eso? Que hay 300.000 hogares que podrían hoy estar resuelto su problema de déficit habitacional y sin embargo no lo lograron. Hubo anuncios, miles de anuncios. Y aparte, mira, con esto de la 341, que es una ley que está en la Ciudad de Buenos Aires y que establece también créditos para cooperativas y para personas con limitaciones para poder acceder al crédito hipotecario, es una ley que tiene presupuesto, casi 200 millones de pesos. ¿Y quién se quedó con esa plata? ¿A qué no se ejecutó? Porque en realidad vos fíjate que uno de los temas grandes que se habla siempre acá en Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, que es el tema de la inseguridad. Digo, si vos tenés en un cordoncito de la Ciudad de Buenos Aires, donde viven 700.000 personas, 1 de cada 5 viviendo en villas y barrios carenciados, digo, no resolver eso, que la desigualdad tenga un contacto tan profundo, provoca situaciones de inseguridad importantes. Por lo tanto, resolver ese tema es un tema clave en dirección a un problema fundamental. Sí, ahí estamos hablando de gente que ya tiene su vivienda, aunque precaria, que lo importante que hay que hacer es darle los títulos de propiedad. Entonces hay que ir a hacer la titularización. De hecho, en nuestra gestión ha sido la primera villa, que es Barrio INTA hoy, que se han dado los títulos de propiedad a la gente, se ha organizado la villa y ese es el mecanismo. Es muy curioso que además de haber anunciado este crédito hace horas nada más, por eso empezamos hablando de vivienda, sea el tema que rápidamente, o uno de los temas que rápidamente echa raíces, porque ¿cómo puede ser que haya habido una recuperación de la Argentina tan importante en algunos aspectos y la gente no haya podido más que cambiar el televisor? Un dato. Digo, en relación a lo que pudo ahorrar. Un dato importante. Las experiencias de la operatoria 341, organizaciones sociales cooperativas que trabajan con asignación de recursos, están produciendo vivienda a un valor, a un costo del metro cuadrado de 4.000 pesos. Es decir, casi 60% inferior al valor de mercado. Es decir, condiciones para hacer las cosas de manera adecuada y resolver el tema de vivienda. Si hay voluntad para darle escala por vía del Estado, existe. Yo creo que es importante que sepa la gente que ellos, más allá de que estén defendiendo cada uno de los distritos, van a ser diputados nacionales. Entonces lo que vamos a intentar y lo que intentamos es tener una mirada del país, ¿no? De la Argentina, que es poca la gente en la Argentina que tiene capacidad para, incluso para tener información, en muchos casos en el conurbano, digámoslo, para tener información. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para conseguirme una casa? Fíjate que este tema, para mí, vamos a llevarlo también a la provincia de Buenos Aires, no tenemos forma de abordarlo. Tanto la seguridad como el empleo. Uno que es siempre lo que más hicimos en Argentina, que es ver el efecto, ¿no? Y atacarlo, porque lo tenés que atacar, es decir, el termómetro, la fiebre. Pero también en el espacio nuestro, lo que estamos, además de tener que trabajar sobre los efectos concretos, es ir a las causas. Por ejemplo, para la única causa que vos esto todo lo disciplinas es el crecimiento. Y no con cualquier crecimiento económico, sino crecimiento con redistribución, calidad de crecimiento. Y creo que si eso lo consolidamos, estas cosas se empiezan a resolver de fondo. Por ejemplo, tocamos el tema de la formalidad. Es inconcebible que en Argentina, después de los años que llevamos de crecimiento, todavía tengamos un 35% de informalidad en el trabajo. Ese es su número. Hay quienes dicen que es mayor. No,
es que eso es solo trabajo no registrado asalariado. Exactamente. Si uno suma el cuentapropismo informal y el desempleo, es la mitad de la población Pero laboral. fíjate, con este ¿Dónde tema, está el crecimiento? pero fíjate a dónde te quiero apuntar. Con este tema vamos a hablar de lo mínimo, 35. Cuando vos ves cómo se distribuye la masa salarial en Argentina, ese 35% se lleva el 10% del ingreso. Quiere decir que es una falta de protección no solamente al trabajador, un ingreso que está en el 50% de lo que es el promedio de la economía, y además, desde el punto de vista de la empresa que está formal, una asimetría con respecto a la competencia que está pagando el doble de salario, que hay que corregir. Si vos corregís eso, que ese 35% que participa del 10% del salario, ¿sabés cómo mejora la redistribución promedio de la economía? Es no cazar en el zoológico solamente con el que está en forma, sino también ir ahí. ¿Y por qué no se hizo, José Ignacio? Igualmente, digo, igualmente ese modelo concentrador y excluyente, que es parte de las cosas que se hicieron bien según Ángel Massa, ese modelo concentrador y excluyente que produce efectos de desigualdad, en realidad, a pesar del crecimiento, en materia de vivienda, no se está mejor, está peor. Se agravó el problema del déficit. ¿Lo vamos a de escuchar a vivienda. Lieto, puede ser? ¿Cómo no? Y después vamos a hablar de seguridad. ¿Se agravó que tiene que ver con eso. el problema de vivienda para usted en la provincia de Buenos Aires? No solamente vivienda, en el conurbano bonaerense, donde es el núcleo duro de la pobreza argentina, hay 3 millones de personas que no tienen agua potable, 6 millones de personas que no tienen cloacas y 4 millones de personas que no tienen acceso a gas natural por red y se ven obligados a pagar garrafa que le cuesta 5 veces más que el gas. Claramente el pasivo social de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, es enorme. Hay muchas explicaciones para esto y una no menor es el actual régimen de coparticipación federal de impuestos. Es un régimen absurdo. Un bonaerense vale para la coparticipación federal de impuestos la mitad de un cordobés o la mitad de un santafesino, la mitad de un mendocino o la sexta parte de un santacruceño. Queda claro que mientras no se cumpla la Constitución Nacional, que establece claramente en su artículo 75 que tiene que haber un régimen de coparticipación federal de impuestos que asegure la igualdad de oportunidades entre todos los habitantes, estos problemas que estamos señalando de pobreza y de exclusión social se van a seguir agravando. ¿Cuál es la explicación que se da? Digo, Sergio Massa decía Lozano irónicamente que de verdad hay cosas que hicieron bien y otras que no. Ahora, ¿qué explicación encuentran ustedes a que la pobreza haya vuelto a crecer, a que la indigencia haya vuelto a crecer y algunos de los números que dio Guadaña? Primero, lo que nosotros empezamos un proceso después de una crisis terminal, como fue en el 2001, ahí dicen que se inició un proceso de crecimiento económico que, por supuesto, a mi entender, tenía que transformarse a lo que es desarrollo económico, son dos cosas totalmente distintas, y esto no se ha hecho. La matriz productiva de la Argentina, que es lo que en definitiva vos también te permite terminar, erradicar eso en forma definitiva, hoy todavía no fue transformada en la manera que necesitamos para... Pero a ver, en la manera, sí creció, no fue transformada. Pero tenés una soja que estaba en $150, llegó a 600, no te quepa duda que el país crece. Lo que no te garantiza es que se desarrolle. Un país exportador de petróleo, el barril pasa de 13 a 120 y crece. El desarrollo es distinto. Es que en realidad yo creo que no alcanzo con el crecimiento. O sea, claramente, y nos lo demostraron estos 10 años. Y en el medio pasaron varias cosas. En términos distributivos, o sea, acá estaban planteando cómo venía, que sí se mantuvo, hubo un avance en la distribución del ingreso, pero no mejoró sustancialmente. Hoy tenemos casi 11 millones de pobres en la Argentina. Y cuando vos me decís, ¿qué no se hizo? Yo creo que no se plantearon políticas de largo plazo. O sea, fueron políticas cortoplacistas que en vez de estar planteándose, bueno, ¿qué matriz energética vamos a tener? ¿Qué políticas de desarrollo diversificado de nuestra matriz productiva? ¿Qué es lo que vamos a plantear sobre mecanismos de empleo? ¿Cómo terminamos con el trabajo de empleo en negro? Estas cuestiones no fueron materia del gobierno kirchnerista. Y hoy, sumado a los casos de corrupción, porque esto también hay que decirlo, lamentablemente, cuando antes se hablaba de la corrupción como una cuestión moral, hoy nos encontramos que no solamente es una cuestión moral, sino que aparte atañe a la vida cotidiana de la gente. Lo que pasó con la falta de inversión en el ferrocarril, lo que pasó con la falta de inversiones en la vivienda, en la vivienda, lo de YPF. Bueno, hoy por eso hoy tenemos como resultado la improvisación sistemática durante 10 años. Entonces vos me decís, ¿por qué llegamos a lo que estamos? Y porque no hubo planificación y lo que se dieron fueron manotazos de ahogados, que lamentablemente los están padeciendo los argentinos. Yo te
tengo un enfoque un poquito diferente. A mí me parece que hay un tema impositivo y de gastos, sí, ¿no? O sea, nosotros tenemos 3 impuestos que los pagan los pobres básicamente, que son la inflación, el IVA y los impuestos al trabajo. Y son los 3 impuestos que nunca en el Congreso se discute cómo se van a bajar y cambiar por otros impuestos, ¿no? No se discute porque no quieren ellos. Y después tenés cosas que, por ejemplo, ha votado, incluso creo que tu partido lo votó, Fernanda, que es las aerolíneas, que es tomarle plata a todos los argentinos para gastarlo en el 10% más rico. Pero no lo votó el partido, pero no importa. Eso es como un impuestos, capítulo. Entonces, el IVA, la inflación. Son los 3 impuestos que le pegan más a los pobres y no son los que tenemos. Esos tenemos que discutir, cómo bajamos esos impuestos, sobre todo el impuesto al trabajo. Ajuste por inflación también. Claro. Pero déjame que decir una cosita, pero en realidad ese no es el problema. Y en eso están todos de acuerdo. No. Sí, que a la gente más perjudicada son los pobres. Con la inflación estamos todos de acuerdo. Ya no es discutible. O sea, los sectores más vulnerables, la clase media, hoy se ven perjudicados por la inflación, pero no solamente por la inflación, sino que aparte, al no actualizar los impuestos, hoy aquellos asalariados que podrían no tener que pagar impuestos a las ganancias, lo tienen que pagar. Hay una discusión de fondo, me parece a mí, por detrás de la cual está igual no el llega al enfoque... punto de la pobreza. A ver, vamos a dejarlo. diferente que uno tenga o deje de tener, que es qué es lo que está por detrás del agotamiento del proceso de crecimiento y de la inflación. Digo, por lo menos nosotros lo que vemos es que hay 2 problemas. Uno es el comportamiento de cierto sector empresarial que ha apropiado beneficios extraordinarios durante la fase de crecimiento y que no lo ha transformado en inversión ni en la magnitud ni en la dirección que corresponde. Y en segundo lugar, hay un gobierno, una autoridad pública que no ha regulado esto tampoco como corresponde. En la Argentina el debate entre regulación pública e inversión es la clave de la discusión del cambio en la matriz productiva y la posibilidad de armar un acuerdo social para resolver los problemas de los argentinos. Todos están así, y Federico lo interrumpimos, pero a Alieto le voy a dar la palabra porque está por Yo no decirnos pierdo algo. tiempo hablando de la distribución del ingreso. Yo no creo en la distribución del ingreso, yo creo en la distribución del capital. El ingreso es la retribución del capital. Y el capital más importante en el siglo XXI no son las máquinas ni la fábrica, sino es el capital humano. Es absurdo pretender distribuir el ingreso cuando no hay igualdad de oportunidades en el sistema educativo. De cada 100 chicos terminan la escuela secundaria 40. Es una cifra, sí, pero de la mitad de arriba de la sociedad terminan 60 y de la mitad de abajo terminan 20. Ese 20 va a estar siempre condenado por más legislación social que usted haga. Acá lo que se trata de igualdad de oportunidades y permitir que todos los chicos, más allá del origen social de sus padres, tengan acceso a una educación de calidad, sea pública o privada. ¿Y cómo? Eso ¿Cómo es lo la que- lista de eso es lo que hay que ustedes, discutir. la lista de Fede, de Momo Venegas, la suya, cómo? ¿Qué proponen para cambiarlo? Bueno, lo primero que hay que hacer es cumplir la ley. Todo el mundo habla del 6% del PBI gastado en educación, es cierto, pero se olvidan del otro requisito. La ley de financiamiento educativo decía 2 cosas, el 30%, el 6% que se cumplió y otro que no se cumplió y nadie abre la boca, que es que el 30% de los chicos, sobre todo de hogares humildes, tenían que estar en escuela de jornada extendida doble escolaridad. Hay 3,5 millones de chicos en las escuelas primarias, tendría que haber más de 1 millón en jornada extendida y no hay 250.000. En el conurbano bonaerense, de cada 100 chicos, apenas 2 están en jornada extendida. Este es un pasivo educativo enorme. Entendemos que las cifras pueden agobiar, pero también no hay como las cifras en algunos casos como para que sea tan ilustrativo, ¿no? Lo que dijo Guadaña recién era muy ilustrativo. Una cosa muy ilustrativa es que con solo invertir el 5% del producto en la Argentina no habría pobreza. Yo comparto lo que dice respecto al tema educativo, pero que pueda existir educación de calidad si nosotros no garantizamos un piso de ingresos y de garantía de derechos al ¿Están de conjunto de los acuerdo? ciudadanos, no hay Sí, posibilidad. seguro, claro y que se sí, puede, sí. 5 puntos del producto adecuadamente invertidos, no hay ningún hogar pobre en nuestro país. A ver, yo, lo habíamos a ver, interrumpido. No iba a decir exactamente lo que dijo Alieto. Yo creo que si hay un tema del cual tenés que hablar en todos los programas, si hubiera uno que Es digamos, educación. es educación, ¿no? Entonces, vos agarrás y decís, Argentina tiene los mismos niveles de pobreza que a principios de los años 90. Subió y después bajó, pero los mismos niveles de pobreza de los 90. En esos 20 años, Chile bajó la pobreza a 1/3. Brasil bajó la pobreza a la mitad. Y vos decís, ¿qué fue diferente en estos países? Y es el rendimiento educativo. O sea, ¿qué pasó en Brasil? Tuvo una mejora en su nivel educativo, de la educación pública, muy, muy importante. Lo mismo en Chile, en Argentina no tenés absolutamente ninguna mejora en los niveles educativos. A pesar de que pasaste de gastar 2 puntos del PBI
a gastar 6 puntos del PBI. O sea, triplicaste el gasto como porcentaje de la economía en educación. Entonces, el problema nuestro es un problema de gestión de los recursos. La intención es ver la diversidad de opiniones, pero también los puntos en común que podrían llegar a encontrar A ver, en el si me- creo Congreso, que- conviviendo en el Congreso. Sí. Si es que los Entonces, hay, hablemos digamos, de si es que evaluación educativa. coinciden Hablemos de evaluación en lo que educativa. dijo Guadañi como diagnóstico y en la necesidad de que todos estos chicos Estoy totalmente de tengan acuerdo. educación. Es el tema. Y es necesario también algo. La educación pública, cada uno puede elegir a dónde ir. Pero hay muchos chicos que no pueden elegir. Entonces, que la base sea la educación pública en la Argentina es fundamental. Ahí fue donde nos integramos los diferentes lugares, de las diferentes clases sociales, los diferentes niveles de ingresos, no importaba. Y en ese lugar también es donde se construyen los valores. Y el hecho de poder convivir y respetar al otro. Entonces, es tan importante la educación pública en la Argentina que yo creo que si todos podemos llevar a que a nivel nacional esto sea una prioridad real, no solamente tirar los números, una prioridad real, creo que serían unas bases fundamentales para poder ya generar los cimientos de un país distinto. Chile, cada 100 abogados, gradúa 200 ingenieros. Nosotros, cada 100 abogados, graduamos 40 ingenieros. ¿Dónde va a haber fábricas? ¿Donde sobran ingenieros o donde faltan abogados? O al revés, donde sobran abogados y faltan Pero ingenieros. usted sabe que de esto estamos hablando hace mucho, ¿no? Sí, pero la matrícula... digo, por lo menos la en este matrícula- ámbito, La aquí matrícula no se habla hace responde mucho. porque el Estado no tiene políticas de orientación de la matrícula universitaria. Sí, que este y es un tema esencial. también hay un modelo educativo que tiene que ver con un tipo de perfil de crecimiento de un país dominantemente extractivista, en donde la estrategia de reconstrucción del tejido productivo industrial no se ha dado. El porcentaje de la industria sobre el producto en la Argentina hoy es un punto menor que el que era al final de la década del 90. Sí. Por Nosotros lo tenemos tanto, ingenieros todo el textiles. proceso de crecimiento que vivimos se perdió la oportunidad de una estrategia de orientación distinta que demandaría un tipo de modelo educativo diferente. A ver, Ahora, lo yendo al vamos a punto- traducir Pero, María Laura, nosotros a tuvimos- Claudio que No está fui tan- hablando... no fui tan confuso. Y un poquito, No fui no tan confuso no, confuso. pero lo vamos a traducir todavía más, si Nosotros me lo tuvimos Eso permite. sí. una ¿Se puede? universidad Sí, la Marina. Es muy claro lo vienen diciendo muchas personas. El sistema termina siendo, la palabra es perfecta, extractivo, ¿no? Se llevan nuestros recursos, lo que necesitamos. Y no industrial. Eso es lo que estamos viendo. Estamos otra vez pero- sacando Yo recursos. quiero ir al tema del Hoy papel del nosotros- Parlamento. Nosotros le estamos Al papel del garantizando Parlamento quiero ir. trabajo a los ingenieros textiles que se reciben porque no tenemos más ingenieros textiles. No hay ingenieros navales. Pero de esto Argentina- estamos hablando hace años de Bueno, Mercurio. pero si Yo vos te no quiero tenés ofrecer la dos demanda, cosas concretas. no aparece la oferta. Cuando vos tuviste ingenieros que se recibían y manejaban taxis, el hijo que lo ve manejando un taxi al arquitecto o al ingeniero no tiene ganas. Entonces, las dos cosas van juntas. Yo te Si ofrezco hubiéramos un usado ejercicio. reservas para financiar el yo- desarrollo de la una industria sola- naval y no pagar deuda pública, hubiéramos demandado mucho de esto. Una sola cifra. Graduamos 10.000 abogados y tenemos inundaciones. ¿Sabe cuántos ingenieros hidráulicos graduamos? 18. Queremos 18 la por año. Sí, queremos la soberanía energética. ¿Sabe cuántos ingenieros de Vos petróleo preguntabas- graduamos? 22. Pero María Laura, vos preguntás por el Parlamento. Digo, en el Parlamento, donde están el conjunto de las fuerzas políticas con representación en el país, en sus comisiones sería el ámbito natural para forjar planes sectoriales de política pública, invitando y haciendo participar a los diferentes actores. Si rompiéramos la hegemonía que hoy transforma al Parlamento en una escribanía y pudiéramos abrirnos una discusión más participativa, muchos temas de la Argentina podrían debatirse en el Parlamento. Te quiero Ahí no se ofrecer discute dos- ninguno. dos- Esa es la dos función que el propuestas. Parlamento podría cumplir. Hoy no se en discute una porque- democracia Hay un real. tema que Pino toca siempre, que es la minería en la Argentina. Sí, un minutito. Está Sturzenegger como... Hoy estoy tratando que todo el mundo hable. Yo ¿Qué te querías? ofrezco un ¿A mí? ejercicio, sí, A ver. para la mesa, que es ofrecer 2 proyectos de ley y ver si nos ponemos de acuerdo. Concreto, bien concreto. ¿Sobre educación, Sobre educación, por ejemplo? sobre educación. A ver. Entonces, vos ves Brasil, ¿qué está haciendo Brasil? Brasil se puso como objetivo en el 2022 tener los mismos estándares educativos de los países desarrollados. ¿Y qué es lo que hace? Evalúa a cada escuela. A las escuelas que van por encima del promedio les da más libertad, porque claramente esos docentes están haciendo las cosas bien, y a las escuelas que están por debajo del promedio le da más recursos, porque la idea acá es que ningún chico quede atrás y hay que levantarlo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que hay que evaluar
la performance educativa en la República Argentina o no? Propuesta número 1. Para nosotros sí. Hay que O sea, que evaluar. sería Hay diagnóstico, que evaluar. hacer un diagnóstico. Mauricio Macri lo está planteando para la Ciudad de No, Buenos Aires. pero Lo estamos hace recién. buscando un proyecto que Nacional. que todos Por eso, te estoy comentando que lo estemos de estamos acuerdo. haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, Sí. pero que creo que es un proyecto para el país. Y el segundo es lo siguiente. Los chicos que se gradúan del secundario, decía Lieto, 40% o 50%. 40 es el promedio, pero... Sí, 50 es el número que tengo yo, pero bueno, 40-50. ¿Sabés de esos cuántos comprenden textos? La mitad. O sea que 1 de cada 4 realmente está preparado para el siglo XXI. La mitad, y en ¿Cuál Catamarca sería el 90. proyecto? Claro. No, y el proyecto es que nosotros tenemos que tomar un examen a todos los chicos que terminan 5º año, pues vos tenés miles de chicos súper capaces de familias de bajos ingresos que hoy el sistema los pierde. Tenemos que saber quiénes son los chicos más capaces, porque si son de ingresos más bajos, tenemos que darles recursos para que puedan seguir estudiando en la universidad. Necesitamos que el país, en los mejores, lleguen a la universidad. Entonces, la segunda propuesta es un examen a todos los chicos que terminan 5º para que podamos rescatar a los chicos pobres que son brillantes en este país para que puedan seguir creciendo profesionalmente. No, yo no estoy de acuerdo con solamente discutir los brillantes. Claro, yo también. Por ejemplo, no estoy de ¿Estás en acuerdo con el desacuerdo? planteo ese. Pero estás en Vamos a desacuerdo. rescatar a los pobres brillantes. La verdad me parece un planteo que Bueno, habría que Mariana, explicarlo una cosa, mejor. primero, A mí para no me que gusta. buscamos, a ver, Me parece yo que hay que para mí, garantizar igualdad. después Es en el otro método, tema. en el pero eso método nadie vamos dice a que no. coincidir. Bueno, pero vos Ahí planteaste listo. que hay que rescatar Pero a los primero que pobres educamos, brillantes. esto es lo que yo tengo. Primero, después vamos a ver de qué forma. Primero que educamos. Por ejemplo, vamos a una industria minera. ¿Vamos a hacer una industria minera extractiva con la que tenemos hoy o vamos a agregar valor sobre la producción minera que sabemos lo que significa? A partir de esa definición, ¿sabe lo que te surge hacia el aspecto educativo? Ingenieros mineros, proveedores de la industria minera. Ahora, cuando no sabés todavía, en eso creo que tenemos que ponernos de acuerdo más rápido, ¿qué país Pero nos para eso imaginamos? tenés que discutir Política. ¿Cuál es la las matriz leyes productiva, que claro? regulan la actividad minera de la década del 90, tenés que discutir el acuerdo argentino-chileno, Es el proyecto. a quién le transferiste la cordillera de los te toco Andes, la tenés que minería discutir un como te montón de puedo tocar la cuestiones, tenés que vitivinicultura, definir ¿no es si vas a cierto? estar de Eso. acuerdo o no con la megaminería a cielo abierto, digo, Eso. con los hidrocarburos Y- no convencionales, hay un montón de cosas que debatir para discutir la orientación de la Argentina. Ahí está. Entonces, primero, y para mí que vengo del sector productivo, después te ayuda mucho más a tener la claridad de qué necesitamos educar para que no se frustren. Nosotros no encontramos hasta ahora, y voy a incluir a Filmus, que no está aquí presente, pero es el candidato para el Frente para la Victoria, no encontramos a alguien que esté a favor de la megaminería. Bien. ¿Cómo el gobierno o los gobiernos han llevado a cabo y llevan a cabo ¿Pero qué es esta la megaminería? No puede haber otra cosa que la megaminería a sí. cielo abierto? Es lo que está sucediendo. Sí, las Hasta el inversiones senador son de miles de Filmus, millones de pesos. una Dólares. ley que había vetado la presidenta la volvió a presentar. Quiero decir, ¿podría haber un consenso general? Sí, pero- por lo menos en pero una María Laura, discusión. Claramente Si hay una además yo te opción digo- expresa por parte del gobierno nacional con ese rumbo. Pero, María Laura, Y si de yo hecho, además, que te digo- atraviesa incluso a otras fuerzas políticas que claramente que gobiernan provincias y han mantenido la explotación de la megaminería a cielo abierto. O sea que, Pero permíteme un segundo a que pesar me del introduje, discurso, que te pareciera quiero que en decir la otra cosa. práctica El cobre, hay por muchos que lo ejemplo. sostienen. Sí, no, fíjate algo que ha ocurrido hace muy poquito con Chevron, ¿no? Que para mí fue un retro volver a los 90, pero con otra matriz extractiva que es el fracking. Porque hoy en la Argentina tenemos, con la década del 90 lo que hicieron fue generar las leyes que permitieron el saqueo actual, que es estabilidad fiscal por 30 años, modificaciones y promoción de inversiones, modificación del Código de Minería, acuerdos federales con todo el país para que no les manejaran las tasas, no se las bajaran. Es más, nosotros todos pagamos el impuesto al cheque, pero las mineras no, porque tienen estabilidad fiscal por 30 años. Eso mismo se está haciendo con el fracking en la Argentina, pero a través de un decreto, como fue con el La gente no 929. sabe lo que es el Disponibilidad del fracking. 100% de las Nosotros divisas. Explico lo que es el fracking. Eliminación de las retenciones. El fracking es la extracción de gas y petróleo no convencional, y Pino en esto es muy claro, es muy gráfico. Es como si fuera la megaminería, pero al revés, bajo tierra. ¿Por qué? Porque se hacen excavaciones muy profundas con inyección de agua, arena y químicos, y eso se genera... hay posibilidades de contaminación, que ya hemos visto en algunos lugares, como Estados Unidos, y que está prohibido también en otros países del mundo. Entonces, Bueno, Chevron tiene la causa Chevron de tiene la Ecuador causa, tal por cual. 20.000 millones de dólares. Ahora, vos fíjate esto. El gobierno ha elegido el modelo extractivo, que es la sojización por un lado, es la cordillera por el otro, y ahora vienen por el sur. Esta forma de pensamiento a corto plazo, lo que te lleva puesto son los recursos estratégicos de nuestro país. Y hay un recurso que está por encima de todos, que es el agua. Mientras que en Neuquén estamos viendo que hay pozos de fracking en la parte de Zapala,
y están sacando agua del acuífero para esos pozos, las comunidades que están a los alrededores no tienen agua y les dan 200 litros de agua por mes. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que empezar a discutir. Cuando yo iba a la Comisión de Minería en el Congreso y queríamos discutir estas cuestiones, me leían lo que decía que era la comisión. Decían, no, acá venimos a hablar cómo promovemos la minería, no a discutir con respecto a si la minería sí o la minería no. La Comisión de Minería en el Congreso Nacional tuvo en el último periodo una sola reunión. Está manejada básicamente por la gente de San Juan. Ahora, si vos esto le agregás que el 100% del cobre que se extrae en la Argentina se procesa afuera, porque eso es otro tema. Primero hizo la minería sustentable, pero además, ¿qué haces con los recursos que sacás? En el litio, todo lo que sale tiene un proceso de industrialización local mínimo. Fíjate, una inversión en refinar cobre nos permitiría multiplicar por 10 el precio. Pero el Parlamento en esto tiene una función clave, porque toda la legislación minera vigente es la legislación de los 90. No ha sido tocada absolutamente nada. Ahora, nosotros no se ha podido discutir claramente es, además de la minería sustentable, cómo esos procesos... Yo no propongo la minería sustentable, no. Bueno. Yo creo que el modelo de extracción es inviable. Es inviable porque pero compartís que además, suponete que lográramos acuerdo en lo que estamos charlando, que además es clave que haces con los minerales que sacás. Los exportás los como minerales los sacás, que se sacan, ¿no? Pero primero no tenés... Hoy vos tenés el litio. Hoy no sabés ni los minerales que sacás, ni las reservas petroleras que tenés. De litio vos multiplicás por 500 el producto local. Ni siquiera eso. ¿Qué pasó? Entonces... no nos escuchamos y hablamos a la vez, pero no, está perfecto, quedó clarísimo lo que propone Menéndez es más allá de con la educación, más allá de todo lo que se saca, no se industrializa aquí. Sobre todo por la fuerza política en la que está él, es ponernos de acuerdo sobre si bancamos determinado tipo de tecnologías que se usan en la minería o no. Nosotros no estamos de acuerdo con usar la tecnología de la megaminería a cielo abierto, ni estamos de acuerdo con transformar a la Argentina en una plataforma exportadora de hidrocarburos no convencionales. A ver, para que la gente se acuerde, porque todos hablamos de cosas que ya sabemos, pero que se olvidaron. De lo que habla Lozano, por ejemplo, es del cianuro en el agua. Para dar un ejemplo, ¿no? O sea, de sistemas de extracción que pueden perjudicar o que perjudican, de hecho, a las comunidades y otros recursos como el agua, ¿no? Que lo hemos denunciado mucho estos años en TN y en Canal 13. Yo quiero volver en un minuto a lo de la igualdad de oportunidades que preguntaba Claudia, pero hago un comentario. Vaca Muerta tiene el equivalente a la mitad de las reservas de petróleo de Arabia Saudita. O sea, es una riqueza para Argentina. Déjame terminar. No son reservas probadas, son probables. Sí, déjame terminar. Entonces, no están certificadas. Tiene esos recursos. Entonces, la verdad que esa riqueza, dejarla enterrada ahí, cuando es una tecnología que se usa, por ejemplo, en Estados Unidos, que mirá que en lo ambiental cuidan mucho la cosa ellos. Está prohibido en varias localidades. Varios usos la prohibieron en Estados Unidos. Ha permitido que el precio del gas en Estados Unidos bajara de $10 a $2, haciendo muy competitiva la industria, porque ahí es cuando vas a tener competitividad para darle valor a los productos en Argentina. Bueno, si el planteo de ustedes es que la minería no se puede hacer minería en Argentina y que no se puede hacer producción de hidrocarburos en Argentina. No, es importante esto, porque ellos están de acuerdo. Me parece preocupante. Están de acuerdo. Me parece preocupante. Vos decías, no estamos de acuerdo todos con la megaminería. El PRO está de acuerdo con la megaminería a cielo abierto. Eso es bueno que quede claro. Hay que diferenciar lo que es minería de lo que es megaminería. Cuidar lo ambiental. Nadie está diciendo que no cuides lo ambiental. No es una cuestión que cuide el ambiental. Mirá, en estos 4 años ha recorrido mucho el país. Y lo cierto es que en cada localidad donde te está llevando a cabo megaminería, la situación no está mejor, está peor y con niveles de pobreza. Y lo que veo es que la gente se moviliza porque no es que desborda el trabajo, al contrario. Y lo que también veo es que lo que están diciendo es que no tienen agua. Entonces, a mí es eso lo que me preocupa. Y lo que yo quisiera que la Argentina pase es que no estemos pensando en cómo garantizamos algo generando zonas de sacrificio en el país. Yo lo que quiero ver es cómo nosotros pensamos, en un país. No, la solución, ¿sabes cuál es? No, ¿sabes cuál es la solución? Es ver qué es lo que queremos hacer. Y yo quisiera que se invirtiera, debatemos. ¿Cómo hacemos para invertir la economía regionales? ¿Cómo hacemos? Exactamente. ¿Cómo hacemos los recursos para que la gente tenga agua, para que el medio ambiente esté cuidado? Pero nunca la solución es decir, no vamos a explotar estos recursos. Tienen que escucharse todos, porque si no, de verdad pareciera que no nos vamos a poder poner de acuerdo. Y la idea es
aunque haya discusiones furibundas, ojalá las haya en el Congreso, ojalá pueda haberlas, la diversidad, la pluralidad y la discusión, la idea es que haya un modelo de país consensuado, ¿no? Consensuado. Vamos a hacer una pausa. Los datos de Guadañi nos ponen la piel de gallina y por eso yo cada tanto le doy la palabra porque cada vez me voy deprimiendo más. Pero le voy a agregar uno yo. Los billetes de 100 pesos, por ejemplo, se transformaron en cambio chico, ustedes saben. En estos últimos 10 años perdieron el 82% de poder de compra. Una cosa muy concreta. Se está hablando más que nunca de cómo va a ser la Argentina. En algún momento hay que sentarse y pensarlo todos. Ya venimos. La gente lo que quiere es saber concretamente qué puede hacer el Congreso, si es que es plural, si es que puede haber discusiones, si es que puede tener algún tipo de cabida en relación a las medidas que se tomen con los trenes. Por ejemplo, anteayer, otro descarrilamiento en Castelar, digo, del mismo tren en el mismo lugar. Las noticias son cada vez más repetidas, ¿no? Y no cambia nada. ¿Qué Alieto? Un dato concreto, hay un estudio técnico que demuestra que se está invirtiendo en conservación, mantenimiento y reparaciones de la red férrea metropolitana un séptimo de lo mínimamente requerido. El resto que se fue en subsidios mal diseñados y mal administrados. Porque nosotros estamos hablando también de un proyecto de país y mientras tanto la gente nace, crece, va al colegio, trabaja y se muere. Pero sin duda, lo que digo es, si vos tomás el tema del transporte, vos necesitarías que estuviera funcionando la Autoridad Metropolitana de Transporte, el Senado Nacional debería ser el ámbito natural donde se debatan esos temas, nada de eso ocurre, tendrías que estar revisando concesiones viejísimas, todas ellas que han incumplido todo. ¿Se puede hacer eso en el Congreso? ¿Se podría hacer? ¿Se debería hacer? Bueno, si la Comisión de Transporte, resultado de un Congreso plural, funciona y tiene la potestad de citar a funcionarios, podemos intervenir. El tema central es abrirle la puerta a la democracia en el Congreso. Esa es la idea. Hoy está cerrado en esa idea están todos de acuerdo. En democratizar en la pluralidad. Permitime que yo te traiga un tema que también es clave. Transporte no es solamente, es muy importante el conurbano porque sabemos la cantidad de gente que entra. Pero hoy el país no tiene ningún... hoy estamos pagando el 10% de la carga transportada en Argentina con el territorio que tenemos es por ferrocarril. Hoy Argentina tiene un costo logístico 7 puntos por encima de Brasil por lo que significa una red de transporte que no existe. Hoy te sale el doble bajar una tonelada de cereal de Salta al puerto que del puerto a Turquía. Yo lo entendí de Mendiguren y lo sé, y lo conozco el dato, y la gente lo sabe. La cuestión es, ¿usted puede hacer algo si llega al Congreso por esto? ¿Por qué? Primero porque ¿Qué se hizo bien, ustedes que dicen que se hizo bien en relación a ese tema? ¿Sobre el tema de transporte? Es bueno ese planteo, A ver, por el tema de vivienda... Es bueno ese planteo. Por el tema trenes... Estoy de acuerdo con todo lo bueno y en contra de todo lo malo. ¿Querés que te diga estuvo muy bueno. Estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo? No, digo que eso se puede decir en cualquier momento. Pero digamos, de los trenes, nada, de los trenes nada. Transporte hemos combatido más. Tenemos un plan, lo hicimos un ingeniero Roca Tagliata. Es imposible desarrollar el interior del país si no resolvés el tema transporte. Imposible. 10% de la carga transportada en ferrocarril te pone a zonas del país absolutamente fuera de toda al transporte competitividad. sin reconstruir el ferrocarril. Exacto. Y definición básica. Y sobre eso me parece que es importante decir algo. Hay muchos proyectos presentados en la Cámara de Diputados hoy. Y también lo vamos a presentar en la Cámara del Senado junto con Pino Solana. Si algo ha defendido durante todos estos años es el tema de... Estamos discutiendo, vamos a llegar y vamos a ganar la ciudad. Vamos a discutir eso, más allá de eso, discusiones. no, y que es fundamental lo que plantean sobre el entramado en todo el país, porque esto también reduce costos de los productos para poder llegar a las localidades, genera también la posibilidad de la conexión entre los pueblos, porque lo que ha ocurrido después de los 90 con el desmantelamiento del sistema ferroviario ha sido terrible, la repercusión que ha tenido. Entonces, sin lugar a dudas, el tema de transporte tiene que ser un eje fundamental a ser debatido en la Cámara de Diputados y en el Senado. Te dijo claro, definilo. No hay solución posible si no resolvemos el tema de transporte. Hay algo que podemos decir todos, ¿no? Un momento. Podríamos definir un acuerdo acá, A ver. que es terminar con la intervención del INDEC.
¿sí? Eso sí puede ser. Lo puedo dejar un Eso costadito, podemos en eso vamos a estar todos de acuerdo, colocarlo, pero sería un sobre aporte cerremos el del tema de los Parlamento trenes. a la cuestión inflación. Cerremos el tema de los Yo digo lo que trenes. para mí la gente Totalmente. Digo, pero esto sería Igual- Le importante doy la que cifra. Massa diga si lo va a apoyar. Él tiene razón, Mendibure. Que Massa diga si lo va a apoyar, porque convivió con la intervención. Mendibure tiene razón. Acá Y ella la sí va a carga- poder, porque la car- gustó con ella. La carga ferroviaria es apenas el 10%. ¿Sabe cuánto es en Canadá? 55%. Claro. Ese es el modelo, Canadá. Terminamos de hablar de los ¿Entendés? trenes. Canadá es el Hablando, modelo. es un tema menor. Abarata los fletes. Pino, eso tiene ¿Qué es una lo que dice historia. la gente? Sí, La sí, gente dice, ¿cómo puede ser que en el presupuesto uno tenga 100.000 millones de pesos en subsidios a la energía del transporte y los trenes anden sin frenos? Entonces la pregunta es que ¿cuál es el rol del Congreso? El rol del Congreso es establecer el presupuesto, que es decir, a dónde va el dinero, y después asegurarse que ese dinero va donde tiene que ir. Entonces nosotros tenemos Hacerlo que cumplir. nosotros hacerlo cumplir y plantear en qué se está gastando esos 100.000. Alieto insinuó, ¿en qué se están Nosotros- gastando esos 100.000 millones? nosotros todo Esa es la este tarea tiempo- que tenemos que hacer en el Congreso Todo de este tiempo cuidarle, hemos sido de cuidarle, quienes Claudio, denunciamos Claudio, la Claudio, un administración segundo, Claudio, estoy discrecional hablando. de recursos. Claudio, estoy hablando. Digo, me parece que lo que tenemos que hacer es decirle al ciudadano que vamos a ir a cuidar su dinero en el Congreso para que el Congreso decida en qué se gasta y después se verifique que se gasta donde se tiene que gastar. Para eso es necesario que lo que se declara como ingresos en el presupuesto tenga que ver con la realidad. El problema que hemos tenido Sí. durante todo este tiempo hablar. es que ellos declaran menos de lo que terminan gastando y lo asignan por decreto de necesidad y urgencia. Ahí también hay Se un ha- acuerdo, ¿no? Ahí tenemos un acuerdo. Entonces, Ahí están de se ha acuerdo subvertido también. la fusión. Estábamos hablando de los trenes, que era lo más importante. Competitividad, además. En relación a esta cosa diaria que se está viviendo de degradación, podemos decir, de nuestro transporte. Y además hay otra cosa importante desde el punto de vista de cambio climático. Un tren de carga contamina la 20ª parte que una colección de camiones. Hay un ahorro energético y una contribución al cambio climático que es una amenaza latente y cierta. Y que todos los países que se preocupan por el cambio climático están sustituyendo transporte camionero por transporte ferroviario. De Mendibure. Sí, por eso que esto hace las cosas importantes. La palabra competitividad en Argentina suena mal, porque la gente cada vez que habla de competitividad piensa que le vas a bajar el sueldo. La competitividad no se logra bajando salarios. La competitividad se logra... Hubo alguna historia, sí. Sí, no es la nuestra, Alguna vos historia sabés que hubo. no es la nuestra. No, Yo no, creo que no, la no, competitividad lo que genera son todas estas cosas que siempre se tratan por separado. En el campo dice que vamos a 150 millones de toneladas, que es probable producirlas. ¿Cómo las sacamos? Si no empezás ya con esa inversión y como te dice Alieto, mira los puertos, la cola de camiones paradas, hay un problema horroroso. 7% más de costo sobre venta tenés el costo argentino por tener una mala logística. Fíjate cuánto se puede hacer en los términos que hablamos hoy acá con un 7% Un mecanismo. Tengo que compartir con ustedes los auspicios de Argentina para el Mar.